Primera epístola de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Leamos la santa palabra de Dios. Espero que usted abra su Biblia, por favor, en su hogar y pueda acompañarme. Capítulo 2 de la primera epístola de Pedro, versículos 9 hasta el versículo 17. Leamos así la santa palabra de Dios. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, no os ruego como a extranjeros y peregrinos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Aleluya. Amén. Hasta el versículo 17 nomás. Cierre tus ojos, oremos en nombre de Jesús. Querido Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien tú has enviado para morir por nosotros, te suplicamos por tu bondad y misericordia. Ven con tu poder, ven con tu Espíritu sobre nuestras vidas. Ministra tu santa palabra. Dios, haznos entender los misterios de tu gracia, de tu poder. Dios, por favor, instrúyanos con tu alimento espiritual, que es la santa y poderosa palabra, única y suficiente para cambiar y transformar y convertir el corazón del hombre, más pecador que sea, más terrible que sea su pecado. Gracias, Señor, por todo eso, y usa de este instrumento, de ese siervo que soy yo, para ministrar y exponer fielmente tu santa palabra, Señor, porque si yo soy fiel a tu palabra, Señor, y en la exposición de ella es fiel, es tu boca misma hablando a tu pueblo y a tu iglesia. Por favor, ministra sobre mi vida y úsame como un vaso y un instrumento, que tú crezca, que yo mingue en nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, el texto que terminamos de leer, nosotros vemos 4 puntos interesantes a lo largo de este texto, de esos versículos del 9 hasta el 17. Primero, Pedro nos presenta nuestra identidad y nuestro propósito. Ya voy a hablar separadamente de cada una de esas cosas. Después, nos presenta a partir del versículo 10 un contraste entre quienes éramos y quienes nos convertimos o quienes venimos a ser. Después introduce a las sumisiones del cristiano, del creyente, a partir de los versículos 12, y ahí adelante nos lleva hasta el capítulo 3 hablando de las sumisiones, es decir, el actuar del creyente. Dentro de eso, a partir del versículo 11, también cuarto punto, nos muestra cómo debemos actuar en nuestra nueva identidad. Y ese cómo actuar está involucrado todas las sumisiones que el creyente debe entender en esa tierra, en ese mundo terrenal. Porque muchas veces nosotros pensamos que por sermos hijos de Dios y pertenecientes al reino de Dios, no debemos sumisión a nadie acá en esa tierra. Y es mucho al contrario, está al revés eso, y a veces
algunos cristianos piensan que pueden salir desobedeciendo las leyes humanas respecto a lo que los gobernadores imponen sobre la gente, especialmente en ese tiempo de pandemia, y no es así que la Biblia nos enseña, y ya vamos a estudiar eso punto por punto. Amén. Si nosotros miramos los versículos que leímos, los primeros versículos, vamos a arrancar por el versículo 9. Versículo 9, Pedro primeramente nos muestra nuestra identidad cuando dice, más vosotros, más es una adversativa que nos está mostrando la consecuencia, la diferencia de aquellos que rechazaron la piedra angular que nosotros estudiamos versículos anteriores, la diferencia entre estos que rechazaron y que serán despedazados, desmenuzados por esa piedra, y los que ahora pertenecen al pueblo de Dios. Entonces, más pone una adversativa diciendo, más vosotros no sois así. ¿Vosotros qué sois? Sois linaje escogido. Ustedes no rechazaron a la piedra, no rechazaron a la palabra del Señor, que es el mismo Jesucristo, sino que sois linaje escogido, real sacerdocio. Mira, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Ahí viene propósito. Entonces, primero Pedro nos da nuestra identidad. Dice, ¿quiénes somos nosotros? Y después dice, ¿para qué somos eso? Nos da el propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué interesante, porque Pedro dice, somos eso para aquello. Nos dice la identidad y nos dice el propósito, nos da un rumbo de entender quiénes somos en Dios. El propósito y la identidad están estrechamente conectados. Nunca se puede separar la identidad del propósito. Nosotros hicimos acá un taller de propósito y lo primero que hablamos fue acerca de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿No? Es una pregunta que hay mucha gente que no sabe contestar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿No? Y eso está para el taller de propósito. Nosotros no vamos a hablar acerca de ese asunto ahora, porque Pedro ya dice quiénes somos. Acá empieza mostrando la identidad del pueblo de Dios, de la iglesia, porque quizás algún hermano en la iglesia tenía confusión, no sabía quién era él. Entonces así pasa hoy en la iglesia también. A veces algunas personas piensan, ¿quién soy yo? ¿Yo soy qué en Cristo? ¿Qué me pasó? ¿Cómo fue mi proceso? ¿En qué me convertí? ¿No? Y empieza a mirar alrededor suyo, su trabajo, su profesión, lo que hace, y quizás no se ubica, dice, mira, yo estoy grande, ya tengo no sé cuántos años de edad, ya no sé más qué hacer, ¿para qué vine? ¿Quién soy? ¿No? Pedro acá te dice tu identidad, te da la dirección para que usted no esté perdido sin saber quién eres. Acá él dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Es algo muy precioso. Son títulos que Pedro nos está diciendo que nos fue regalado. Ahora quiero llamarte la atención para algo muy fuerte. En primer lugar, Pedro nos dice la identidad y después nos dice nuestro propósito. El trabajo del diablo desde el Edén es al revés. En cuanto que Dios nos dice quiénes somos, dice, ¿por qué sos? Entonces harás. El diablo dice, haga, entonces serás. ¿Se recuerda desde el Edén cuando el diablo se acerca a Eva y a Adán y dice, así te dijo el Señor Jehová, no comerás? Entonces dice, haga eso y serás como Dios. Es el discurso del diablo. Usted tiene que hacer para después ser. Si usted no hace, es decir, no conquista con el mérito tuyo, no serás nadie en la vida. Dios no dijo eso. Dios dijo, tú eres mi imagen, mi semejanza. Tú eres mi hijo. Tú eres, por eso, tú harás la proclamación del Evangelio. Tú harás que mi carácter sea reflejado en la tierra.
Tú harás porque tú eres. Usted hace, no es porque usted quiere ser o quiere conquistar. Ya empezamos mal si nosotros empezamos a cualquier cosa o algún proyecto o algo en nuestra vida intentando ganar un reconocimiento que nosotros, aún nosotros mismos en nuestro adentro, desconocemos o no lo reconocemos que lo somos. Entonces, si uno va a hacer, no sé, cualquier cosa, una universidad para sacarte un título de médico, de ingeniero, de abogado, para que sea alguien en la sociedad, para que sea alguien reconocido, para que alguien te dé respeto, hermano, ya empezaste mal. Usted tiene que saber, yo soy un abogado por nacimiento. Dios me dio ese llamado, ese talento. Yo voy a hacer para tomar el título únicamente porque es necesario para actuar en ese mundo, pero Dios ya me dio los dones y los talentos y el amor y la pasión suficiente para ejercer mi tarea de ingeniero, de abogado, de médico, de contador, de pastor, de misionero, de lo que sea. Pero usted tiene que estar convicto de que Dios te llamó para hacer esto. Usted tiene que saber quién eres, quién es. ¿Quién sos? Amén. Cuando Pedro nos dice, ustedes son. Y por ser eso, tiene un propósito. Y acá llamo la atención a la iglesia. Por ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, por ser en quien eres, ustedes tienen una misión, un propósito. Yo me recuerdo el texto de Gálatas 2:20 que dice, ya estoy crucificado con Cristo y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ese vivir que ahora tengo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó o me ha amado y asimismo se ha entregado por mí. Es decir, ya no vivo yo. Cuando yo nazco de nuevo en Cristo Jesús, cuando yo me convierto en un hijo de Dios, cuando yo me convierto en un hombre, una mujer de Dios, mis propósitos que yo pensaba ser algo importante, aquellos de buscar mi identidad, aquellos de buscar reconocimiento, aquellos de buscar ser alguien en el mundo, en el reconocimiento de esa vanagloria terrenal, aquello pasa. Se va. Mi conversión me cambia y me vuelve un verdadero hijo de Dios que toma la misión de Cristo para su vida. A partir de ese momento, tu vida ya no te pertenece más. Tú eres de Él y Él es tuyo. Es decir, usted y Cristo son uno. Cuando nosotros nos convertimos cristianos, creyentes, nuestra identidad cambia. Nuestra identidad o aquello que pensábamos ser nuestra identidad se vuelve algo tan uno con Cristo Jesús, al nivel de decir, ya estoy crucificado con Cristo, mi viejo hombre, el hombre que era yo, este hombre lleno de propósitos, de ideas terrenas y terrenales, egocéntricas, que buscaba mi propio parecer y que buscaba mi propia ganancia. Ahora está allá en la cruz, muerto con Cristo. Y ya no vivo yo, ese yo ya no vive más. Vivo en Cristo Jesús, es decir, Cristo vive en mí. Y yo vivo para Cristo, para Él, en Él, y de Él soy, y de Él son todas las cosas. Así que ya mi identidad está en Él. Todo lo que Él quiere, yo quiero. Todo lo que Él piensa, yo pienso. Todo lo que Él hace, yo hago. Porque ya no camino yo, Él camina en mí. Esa es la identidad del verdadero creyente. Por eso, hermano, no sirve de nada decir que estoy yendo a la iglesia, que bueno, me gusta la iglesia, que me gusta escuchar una prédica u otra cosa. Es el primer paso, te aseguro. Pero no te sirve de nada dar el primer paso reconociendo que sos pecador, reconociendo que sos depravado con el pecado, con su naturaleza humana pecaminosa, si no te arrepentís de esta naturaleza.
No nos sirve de nada ir a la iglesia y escuchar una prédica si esta palabra de Dios no cambia nuestro carácter. Seguimos siendo igual en nuestro hogar, pateando a los chicos, gritando con la esposa. Seguimos siendo igual en nuestro trabajo, en donde desechamos a los demás, en donde peleamos por cualquier cosa, nos enojamos por nada. No sirve de nada. No hubo una transformación en esa persona, no hubo un cambio de carácter. El cambio verdadero es cuando el carácter nuestro muere en la cruz y empieza a reflejar el carácter de Cristo. Y con eso tenemos que pelear todos los días. Que el viejo hombre quiere saltar de adentro tuyo y quiere decir quién es que manda. Y no es él, seguramente. La carne pelea en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Nosotros vemos eso en el libro de Gálatas. Pero Dios que es con nosotros, gracias a Dios, dijo Pablo, en Cristo Jesús que nos da la victoria. Nos da la victoria sobre la carne. Así que nuestro espíritu está peleando en contra de la carne. Cada uno pelea en contra del otro para que no haga lo que queréis. Así que, si el Espíritu de Dios está en nosotros, siempre vamos a vencer esa batalla. Pero no vamos a dejar nunca de batallar. Vamos a estar siempre luchando, batallando, peleando en contra de esos deseos. Así que si usted tiene una pelea interna de esos deseos en contra del hombre interior que ha nacido de nuevo, no te preocupes, es normal. Anormal es cuando usted no pelea más, no tiene esa lucha, usted no tiene ninguna pelea. Hay cristianos que dicen, pastor, yo no tengo esa lucha, esa pelea, esa desesperación interna que me hace renegar con mis deseos. No tengo eso. Entonces yo digo a ese hermano, por favor, anda, preocupate con tu vida espiritual, porque algo te pasa, estás cediendo al pecado hace mucho. Cuando nosotros los cristianos dejamos de tener esas luchas internas, esas peleas, ya estamos entregándonos al pecado y a los deseos carnales hace mucho. El creyente vive en pelea en contra de sus mismas voluntades. Nuestra voluntad es perversa y lucha en contra de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa es la guerra y la batalla espiritual verdadera dentro del creyente. Esa es la gran tribulación que está atravesando todo cristiano que el mundo desconoce. Esa es la tribulación del creyente. Pelear en contra de sus deseos, en contra de sí mismo, en contra de sus voluntades, a fin de para hacer la voluntad de Dios, con el propósito de vivir no para sí mismo, sino que para Cristo. Quisiera exponer cada detalle de cada título que nos ha dado el apóstol Pedro, por ejemplo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pero no creo que vayamos a conseguir entrar a detalle en cada uno de estos. Cada uno de estos títulos son referencias del Antiguo Testamento cuando Dios llama linaje escogido, porque Dios llama a la elección, como digo, incondicional cada uno de los hijos de Dios. Dios llama de forma incondicional, está en Deuteronomio 7:6, cuando Dios llama al pueblo de Israel y lo elige. Es un título para los elegidos, linaje escogido. Cuando habla de real sacerdocio, Éxodo 19:6 está la referencia. ¿Qué quiero decir con eso? Si no voy a exponer de a uno, de a poco, porque tenemos muchas cosas por adelante. Quiero decir que todos los títulos que Dios ha dado al pueblo de Israel en la antigua alianza es una continuidad de ese mismo pueblo de Dios que es la iglesia el día de hoy. Nosotros, cada uno de nosotros que nos convertimos, que éramos gentiles y nos convertimos al Señor Jesucristo, cada uno de nosotros llevamos sobre nuestros hombros todos los títulos que Dios ha dado al pueblo de Israel. Así que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, que en Éxodo 19:6 nos dice que Dios crearía para sí un sacerdocio real. Todos serían llamados sacerdotes.
Y nosotros vemos que en ese sentido, y eso tengo que explicar, en ese sentido del sacerdocio de todos los santos, no significa que el oficio de sacerdote cualquier ser humano, cualquier cristiano puede llevar. No significa eso. El oficio sacerdotal tiene que ver con un llamamiento específico al ministerio, al trabajo del ministerio. Lo que estoy diciendo es que el sacerdocio, y que Pedro también está exponiendo, es que el sacerdocio era aquel hombre que llevaba las peticiones de la gente a Dios, las peticiones por perdón de sus pecados. Nadie podría llegar directamente a Dios para pedirle perdón por sus pecados. Lo que Pedro está diciendo ahora es que todos los cristianos, todos los creyentes, después de la muerte de Cristo, de haber nacido de nuevo, de haber sido adquirido por su sangre, a partir de ese momento ejerce una de las funciones sacerdotales, que es entrar en la presencia de Dios sin la necesidad de un interventor, de alguien que vaya por él. Cada creyente, cada persona puede acercarse a Dios por él mismo. Es una de las funciones de ser sacerdote. Así, de esa forma, con ese sentido, somos todos sacerdotes los que son cristianos. Usted y yo podemos entrar delante de la presencia de Dios y entregar a Él nuestras peticiones, derramar sobre sus pies nuestras lágrimas. No hace falta que llamemos un sacerdote para que pida por nosotros, o un santo que intervenga por nosotros ante Cristo o ante el Padre. No hay nada que nos impide de acercarnos directamente al Señor Jesucristo y al Padre y al trono celestial. Nada, porque la sangre de Cristo rompió la pared de enemistad, rompió el velo que estaba entre el santo lugar y el atrio. Rompió. Podemos entrar. En ese aspecto somos real sacerdocio. Con esa identidad Pedro trata a los creyentes. Después viene diciendo nación santa. Quisiera exponer más a detalle, pero vamos a hacer así por alto. Nación santa está en Deuteronomio 14:2, que tampoco vamos a leer, que habla de qué, de que Dios llamó para sí mismo un pueblo para santificarlos y los santificó. Eso habla de santificación. ¿Qué es una nación santa? Ustedes son la nación que yo elegí para que refleje mi carácter y mi gloria, mi santidad, mi soberanía, mi magnitud al mundo entero. Son una nación escogida. Ustedes no pueden andar exponiendo cosas que no son parte de mi identidad. Ustedes no pueden vivir como les da la gana. Yo les llamo como pueblo exclusivo mío. Tampoco pueden adorar otros dioses. Y Dios viene y trae los 10 mandamientos para que la gente y su pueblo pueda entender qué significa andar en santidad, es obedecer a sus mandamientos. Eso también sirve para la iglesia el día de hoy. Nosotros no dejamos la ley de un costado. La verdad que la ley está cumplida en Cristo. Y cuando nosotros miramos hacia Cristo, Cristo dice: aquel que me ama guarda mis mandamientos. Si nosotros amamos a Cristo, guardamos los mandamientos de Cristo. Y al guardar los mandamientos de Cristo, estamos caminando en santidad. El proceso de santificación, que la santificación puede ser un proceso que es un camino, algo que ocurrió en el pasado. Dios nos ha santificado para Él, separado, apartado para Él. Algo que está ocurriendo, que es ese proceso, ese camino, y algo que ocurrirá en el futuro, que es cuando Dios separará su pueblo de los demás pueblos del mundo. Una santificación específica, una transformación del cuerpo carnal, de aquello que es corruptible en lo que es incorruptible. Será un proceso futuro también. Así que la santificación toda es hecha por Dios. Él es quien nos santifica. Por eso Pedro dice: nación santa, pueblo adquirido, rescatados de las manos de Faraón. Es una referencia de Deuteronomio 4:20, cuando Dios dice: yo los saqué con mano poderosa, yo mismo los saqué y los separé para mí, para hacer de ustedes un pueblo
exclusivo, propiedad exclusiva mía, de mi exclusiva posesión, Deuteronomio 26, 18. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es una figura esa imagen de Dios rescatando el pueblo de Faraón de las manos de la esclavitud? ¿Cómo es una figura hermosa para ilustrar lo que es la iglesia el día de hoy? Rescatada de sus pecados, de la esclavitud de sus pecados, de las manos del opresor que gobierna las voluntades, los deseos de la gente. Como Cristo con su sangre nos ha comprado con precio, no con sangre de cabritos o de chivos, como dice la palabra, sino con sangre de la oveja muda que subió al matadero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, el mismo Señor Jesucristo, Dios mismo. Qué maravilloso es vermos esa imagen, esa figura, cuando Dios dice, yo les adquirí. Ustedes ahora son mis hijos. Les convertí en hijos. Lo que era desechado, lo que era no hijo, ahora es llamado hijo. Y ya vamos a llegar ahí. Y ahí nos da el propósito. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel. Ese es el propósito del creyente. Usted no existe para otra razón después que se convierte a Cristo. En todo que usted hace. Y te digo que son dos. El trabajo de anunciar las virtudes. De dos maneras usted puede anunciar esas virtudes. Usted puede anunciar esas virtudes por el predicar de la palabra. Y usted puede anunciar esas virtudes por el vivir de la palabra, es decir, por la prédica y por el actuar. Y esas cosas son inseparables, no se separan. Usted no puede predicar y no vivir, y tampoco puede vivir y no predicar. Es decir, son dos cosas inseparables. Cada vez que nosotros predicamos la palabra tenemos que vivir. Son las dos maneras. A veces no predicamos a alguien, pero esa persona nos está observando la manera como actuamos en ese mundo alrededor nuestro. Y esta persona, por observar, nota que hay algo distinto, que hay un reflejo de un carácter superior, que hay una gloria maravillosa, una luz brillante desde tu rostro, desde tu acción, desde tu actuar, que la influye a hacer un cambio en su interior. Que la hace desear conocer qué pasó contigo, porque no actúas como cada persona actuaría y cualquier persona actuaría en una situación de angustia como está siendo esta. Tu actuar habla mucho. Un gran predicador antiguo, no me recuerdo el nombre ahora, decía, las palabras convencen. El ejemplo, el actuar, arrastra. El testimonio arrastra. Así que nosotros debemos hacer los dos. Los dos. Tenemos que predicar, anunciar de dos maneras. Con la predicación y con el actuar. Para esto vivimos. Y dice muy claramente, Él os llamó, los separó, les dio identidad. ¿Para qué? Para esto. ¿Para qué anunciéis? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y acá, cuando se dice de las tinieblas a su luz admirable, eso es una metáfora muy utilizada en la Biblia cuando habla de luz y tinieblas. Esa metáfora siempre está refiriéndose a lo que es el pecado, la rebelión, la maldad respecto a lo que es la oscuridad, en frente a la verdad, a la santidad y a la esperanza. Si usted mira Juan 1, 4 y 5, y este sí yo quiero leer con ustedes, dice así, Jesucristo expresado en las palabras de Juan, dice, en él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Si usted mira un poquito más adelante, 3:19, Juan todavía 3:19, 21, dice así, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, mira la metáfora, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y hay varios textos, quiero leer dos más. 8:12, Juan todavía 8:12, dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué preciosas palabras. Aún Juan 12:35, cerramos con eso, tenemos Hechos, tenemos varios otros textos, pero vamos a quedar por acá. 35 dice así, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Qué precioso. Así que siempre la luz es una metáfora utilizada entre el confronto del pecado, de la verdad y la mentira, el pecado y la santidad, entre la desesperación y la esperanza. La luz representando a Dios mismo y las tinieblas representando el reino maligno del diablo. La ignorancia humana, la oscuridad, la ceguedad de sus ojos para entender con el corazón y seguir en obediencia a su Señor y Salvador. Por eso dice que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas son palabras muy preciosas, el versículo 9. Son muy grandes las verdades que vimos acá, los axiomas entregados por el apóstol Pedro, nos edifica, nos fortalece en ese texto de forma maravillosa, nos hace conocer y saber cada vez más nuestra identidad y nuestro propósito. Y nuestro propósito, que hay mucha gente buscando alrededor del mundo su propósito personal. Después vienen los versículos 10 hasta el 17, y quiero repartir eso rápidamente, mostrándote que a partir de los versículos 13, Pedro habla de las sumisiones del cristiano. Pero antes, quiero venir al versículo 10. El versículo 10 dice así, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Qué tremendo. Acá nos lleva a un contraste de quienes éramos para a quienes nos convertimos. Él hace una mención e introduce acá la cita de Oseas 1:10 y también 2:23, cuando habla del pueblo que rompió totalmente el pacto con Dios. Y Oseas nos presenta una historia muy fuerte, una historia que Dios quiere presentar a Oseas, cómo Él ama y quién son los pueblos de Él que han dejado, el pueblo de Él, que ha dejado sus voluntades, que ha dejado sus caminos, que ha roto con Él el pacto, que ha roto con Él la alianza de matrimonio que había hecho. Y Dios hace esa metáfora, esa comparación de su relación con su pueblo como la relación de un esposo con una esposa. Entonces Dios habla a Oseas y le dice para que vaya, tome una mujer ramera y se case con ella. Y esa mujer le iba a traicionar muchas veces, y el dolor que él iba a sentir por la traición de su esposa era el igual y semejante al dolor que él, Dios, siente con la traición y el adulterio de su pueblo, yendo atrás, detrás de otros dioses y poniendo delante de él dioses ajenos, rompiendo el pacto y desobedeciendo el primer mandamiento. No tendrás delante de mí dioses ajenos. Pero mira,
Oseas tuvo 3 hijos y a un hijo le llamó Jezreel, que significa Dios me hace fructífero. Estaba todo lindo todavía en el inicio. Dios me hace fructífero, me ha dado un hijo. Es la imagen de que figura lo que Dios ha hecho con su pueblo. Le ha hecho hijo, le ha tomado, le ha amado, le ha cuidado, le ha hecho fructífero. Pero viene segundo hijo de Oseas, empiezan las tribulaciones. Una niña llamada Lo Rahama. Ese nombre significa sin compasión. El pueblo empieza a traicionar a Dios, a adorar a otros dioses, y Dios empieza a castigar al pueblo a fin de traerlos de vuelta, de hacerlos regresar al camino correcto. Pero el pueblo sigue en desobediencia. El pueblo va tras otros dioses. El pueblo ignora lo que Dios le manda, lo que Dios le dice, y burla de Dios, su mismo pueblo. Y Oseas tiene el 3er hijo. Y el 3er hijo se llama Lo Amí, es un niño, un varón, que significa no es mi pueblo. Por esa razón, Pedro habla en ese versículo 10 diciendo que en otro tiempo no erais pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Mira los nombres de los hijos de Oseas. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Toda una imagen, toda una figura preciosa. Tipifica varias cosas acá. La principal es la relación de Dios con su pueblo. Una relación de matrimonio tipificada en la relación de Oseas, del profeta Oseas, con Dios y su pueblo. Cuando dice no era pueblo y ahora es pueblo, nos está refiriéndose no solamente al pueblo de Israel, sino que a los gentiles, aquellos que jamás fueron pueblo de Dios en un sentido humano de entender. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía su pueblo. Y Dios, siendo onisciente, presciente, omnipotente, ya sabía, conocía y había determinado cada uno de sus hijos. Pero en nuestra visión humana, en nuestra forma de comprender, nosotros víamos que ese pueblo desconocía los pactos, desconocía las alianzas de Dios, no hacía parte del pueblo gentilicio de Israel, así que no era parte de aquellos que tenían la marca de Dios en su identidad, que era en ese entonces del Antiguo Testamento, la circuncisión. Aquel que no era circuncidado no llevaba en sí la marca de ser pueblo de Dios. Entonces, acá Pedro nos lleva a recordar quiénes éramos. Nosotros éramos un pueblo sin identidad, éramos un pueblo sin amor de Dios, en el sentido de decir, sin la misericordia, el castigo venía a nosotros, pero la misericordia no había nos alcanzado todavía. Y Dios ya tenía todo eso en su libro escrito, todos nuestros nombres. Yo voy a hacer de esa y de esa manera, para que cuando yo llame a mi pueblo, ellos vengan con el corazón entendido, con un corazón obediente, porque yo creé un pueblo y los engrandecí. Isaías 1 dice, y ellos se volvieron en contra de mí, y fueron tras otros dioses y adoraron otros dioses. Entonces Dios hizo a su pueblo un llamamiento, Dios los ha elegido, Dios los ha engrandecido, enaltecido en la tierra, y ellos traicionaron a Dios. Entonces Dios dijo, yo hago de esa y de esa forma, porque voy a convertir sus corazones a mí. Yo soy su creador y no los voy a dejar perderse. Qué tremendo amor de Dios cuando mira hacia nosotros y dice, yo voy atrás tuyo, yo te voy a cuidar, yo voy a agarrarte por la mano, yo no te voy a dejar alejarte de mí aunque usted quiera. Yo soy el Dios que interviene, yo voy a intervenir en tu decisión, en tu vida, en tu camino. Lo mejor que Dios hizo por nosotros fue intervenir en nuestras decisiones. Mover nuestro corazón hacia Él. Qué cosa maravillosa que es eso.
de los versículos 11 hasta el versículo 17, voy a tomar como un solo cuerpo eso, que nos habla acerca de cómo actuar en nuestra nueva identidad. Pedro presenta eso de forma maravillosa. Primero él dice que nuestra lucha, nuestra carne, el pecado que habita, que reside en nosotros, en nuestra carne, combate contra el alma. Mira lo que dice el versículo 11, amados, yo os ruego por amor de Dios, como extranjeros y peregrinos, ustedes no son de esa tierra, no son de ese mundo, ustedes no son de acá, ustedes son extranjeros acá, no se olviden, son peregrinos acá, no se olviden, son peregrinos, no hacen parte de ese mundo, su identidad no está acá, es celestial. No se acostumbre con eso, ande en ese mundo siempre despidiéndose, como alguien que va a un cuarto de hotel, siempre despidiéndose. Estará por algunos momentos, por algunos días, pero no es tu hogar, no es tu morada, no es tu vivienda, no es tu casa. Tu casa es celestial. El profeta Isaías y Jeremías se encarga de decir al pueblo, no se acostumbre con Babilonia. No compre terrenos, no edifiquen casas, no haga sus cosas, sus negocios, no se acostumbre, esa no es su tierra. Ustedes están acá como esclavos, no se olviden, porque el pueblo de Dios, después de 70 años, casi 70 años antes de los 70 años en la esclavitud, empezaron a acostumbrarse y a edificar casas y comprar cosas y volverse empresarios en la tierra de Babilonia. Y el profeta Isaías, mucho antes de que ellos fueran, les había dicho y avisado, no se acostumbre. Ese es el mensaje que el Señor nos da respecto a lo que es despedirse, a lo que es ser peregrino, a lo que es ser forastero en esa tierra, extranjero. Nunca acostumbrarse con el amor a la plata, con el amor a las cosas terrenales. Amemos unos a los otros. Amemos a las personas que valen más que dinero. Eso es juntar tesoro en los cielos que Jesús se refería. Amar unos a los otros, amar a las personas. Cuando usted ama a tu hermano y se entrega por él y no pelea por un peso, no pelea por nada. No, la vida vale más que todo. La vida vale más que los negocios, vale más que un malo negocio hecho. Si la vida y el amor a tu hermano vale más que eso, usted realmente está transmitiendo la identidad de Dios y el brillo y la gloria del Señor refleja en tu carácter. Combate contra el alma, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 11. Nos muestra Gálatas 5, 16, 17. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí sigue con el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué pasa? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¡Qué tremendo! Si decimos, si predicamos que vivimos en el Espíritu, tenemos que actuar también andando en el Espíritu.
y guiado por el Espíritu. Qué cosa maravillosa es la palabra de Dios.